Hola curiosos de la historia. Hoy les traigo la vida de Francisco de Asís de Borbón, quien se convirtió en el único rey consorte que ha habido en España hasta el día de hoy. Además, portó el título de Duque de Cádiz y es conocido popularmente por los apodos de Doña Paquita o Paquita Natillas, debido a su homosexualidad y un comportamiento un tanto afeminado. Francisco de Asís María Fernando de Borbón y Borbón dos Sicilias nació el 13 de mayo de 1822 en el Palacio de Aranjuez, en Madrid, España. Fue hijo del infante Francisco de Paula de Borbón y de la infanta Luisa Carlota de Borbón dos Sicilias. El matrimonio tuvo un total de 11 hijos en común, siendo Francisco de Asís el tercero de ellos. Desde su nacimiento, recibió el título de Duque de Cádiz. Sin embargo, sus padres aspiraban a una mejor posición y deseaban que contrajese un matrimonio importante. Su madre, la infanta Luisa Carlota, era una mujer ambiciosa y con grandes expectativas para su hijo. Quería un trono para él, aunque fuese como consorte. Por esta razón, cuando falleció su cuñado, el rey Fernando VII de España, sin herederos varones en el año 1833, la infanta propuso que su hijo se comprometiera con la pequeña reina Isabel II, quien solo tenía 3 años de edad. Sin embargo, esta propuesta matrimonial quedó en un segundo plano, ya que la corona española deseaba buscar un candidato más atractivo para la reina Isabel, considerando que el infante Francisco de Asís no era un pretendiente interesante. A medida que Francisco crecía, se convertía en un joven delicado, pequeño y delgado, de aspecto frágil y afeminado. Se le describe como alguien con una voz aterciopelada y movimientos delicados. Desde joven, demostró no tener interés en la política ni en la gobernación. No anhelaba una corona. Su deseo era llevar una vida tranquila, dedicándose a sus pasatiempos favoritos, como la literatura, la caza, la ópera, el teatro y el arte. A pesar de su comportamiento, también se sabe que Francisco era piadoso y conservador en sus ideas. Finalmente, después de barajar distintos compromisos con varios príncipes europeos, el gobierno español empezó a dudar entre casar a la reina Isabel II con Francisco o con su primo, Carlos Luis de Borbón, un pretendiente carlista al trono. Ambos primos se convirtieron en rivales por el afecto de la reina, y las diferencias entre ellos eran notables. Francisco era considerado un hombre sin personalidad y sin interés por la corona, mientras que Carlos Luis tenía ideas fijas y ambicionaba el trono español. Finalmente, se decidió que Francisco de Asís sería el futuro esposo de Isabel, ya que nunca intentaría arrebatarle la corona a su esposa ni se entrometería en la política española. En su entorno familiar y entre amigos, Francisco era cariñosamente llamado Paco o Paquito. Sin embargo, en círculos más cerrados se le conoció como Paquita, haciendo alusión a su homosexualidad. Cuando la reina Isabel II fue notificada de su compromiso con Francisco, exclamó: «No, con Paquita no». A esa edad, Isabel era una adolescente que sentía una gran pasión por los hombres y le horrorizaba la idea de casarse con su primo homosexual, asegurando desde un principio que aquel matrimonio estaba destinado al fracaso. Unos días antes del enlace, Isabel se mostró muy abierta por el matrimonio y le confesó a su madre, la reina viuda María Cristina de Borbón dos Sicilias: «He cedido como reina, pero no como mujer. Yo no he buscado a este hombre para que fuese mi marido. Me lo han impuesto y no lo quería». El 10 de octubre de 1846 se celebró una doble boda en el Salón del Trono del Palacio Real de Madrid, en la que se unieron Isabel con el duque Francisco de Asís y la hermana pequeña de la reina, la infanta Luisa Fernanda, con el duque de Montpensier, Antonio de Orleans. Para entonces, Francisco tenía 24 años e Isabel acababa de cumplir 16 años. Una vez celebrado el matrimonio, se eligió el Real Sitio de la Moncloa para la consumación de la unión. Según relató la reina a sus amistades más cercanas, aquella noche de bodas fue horrible y superó todas las expectativas negativas. Francisco se mostró muy nervioso ante la idea de intimar con su esposa y se negó a acudir a la habitación donde Isabel lo esperaba, vestida solo con un fino camisón elaborado especialmente para la ocasión.
El nuevo rey consorte se hizo esperar más de media hora, lo que irritó a Isabel. Cuando finalmente llegó, la reina quedó sorprendida al ver a su marido con ropa de cama, llegando a exclamar: «Pero Paquito, si llevas más puntillas que yo». La consumación del matrimonio fue insatisfactoria para ambos cónyuges y se intentó finalizar lo antes posible, ya que ambos se sintieron incómodos. A la mañana siguiente, los recién casados partieron al Real Palacio de la Granja de San Ildefonso en Segovia, donde planeaban pasar su luna de miel. Sin embargo, Isabel quedó sorprendida al ver que su marido llevaba más baúles de viaje que ella. Cuando le preguntaron sobre su noche de bodas, la reina respondió: «¿Qué se puede esperar de un hombre que llevaba más encaje que yo?». Durante la luna de miel, los recién casados no volvieron a intimar. Cada uno durmió en habitaciones separadas y se evitaron en todo momento. Se dice que cuando coincidieron en una misma estancia, la pareja se mostró incómoda, como si se odiaran. Cuando regresaron al Palacio Real de Madrid tras su amarga luna de miel, su relación comenzó a mejorar ligeramente. Pasaron algo de tiempo juntos y hubo cierta armonía entre ellos durante algunos meses. Sin embargo, la situación se complicó cuando se descubrió el romance de Isabel II con el general Francisco Serrano y Domínguez. Isabel había mantenido relaciones sexuales con él antes de casarse y lo consideraba uno de sus grandes amores, a pesar de la gran diferencia de edad entre ellos, a quien cariñosamente llamaba el general bonito. La infelicidad conyugal y el deseo sexual de la reina la llevaron a mantener numerosas relaciones con miembros de la corte y personajes del ámbito militar y político español. A diferencia de su esposa, Francisco solo tuvo un conocido amante, un noble llamado Antonio Ramos Meneses, de quien se enamoró profundamente y con quien mantuvo una larga relación amorosa. El rey solía escaparse del palacio para encontrarse con su amado y compartir tiempo juntos, siempre con cautela, ya que la homosexualidad era muy mal vista en esa época. El matrimonio tuvo un total de 12 hijos, pero su esposa también sufrió varios abortos durante su relación. Algunos relatos sugieren que la elevada tasa de mortalidad infantil en su familia se debía a la endogamia y a la alta consanguinidad que compartían ambos cónyuges, lo que provocó que muchos de sus hijos fallecieran tras el parto. Sin embargo, lo más probable es que ninguno de aquellos niños fuese realmente hijo de Francisco de Asís. Se sabe que al rey le desagradaba la idea de intimar con el sexo opuesto y apenas pasaba tiempo junto a su esposa. Isabel II llegó a tener un buen número de amantes y es muy probable que sus hijos fueran fruto de esas relaciones extramatrimoniales. Francisco de Asís aceptaba la paternidad de todos los hijos que su esposa traía al mundo a cambio de grandes sumas de dinero o favores para él y su amante, Antonio Ramos Meneses. De esta manera, llevaba una vida cómoda económicamente, ya que solo tenía que hacer acto de presencia cuando se lo requerían. A pesar de la mala relación que tenía con su esposa, Francisco de Asís acompañó a la reina durante su reinado y su participación en el gobierno fue muy limitada. Si bien nunca se llegó a involucrar en decisiones políticas o estratégicas, en ocasiones asistía a reuniones y actos públicos en calidad de rey consorte. A pesar de que Isabel II nunca fue una reina bien vista por el pueblo, Francisco supo ganarse su simpatía, ya que su comportamiento y dulzura lo convertían en un personaje querido por la gente. Sin embargo, la situación cambió en 1868, cuando se produjo la Revolución Gloriosa que derrocó a Isabel II. La pareja tuvo que huir a Francia, donde Francisco se dedicó a la vida social y artística. En 1870, la familia se trasladó a París, donde se unió a la corte del emperador Napoleón III. Francisco de Asís llevó una vida despreocupada y despreciada por su esposa, quien se sentía sola y abandonada en un corte donde todos la despreciaban. Con el paso del tiempo, Francisco se distanció de Isabel y empezó a tener una vida social más activa, relacionándose con artistas, intelectuales y aristócratas en París. Durante esos años, la familia Borbón dos Sicilias pasó por dificultades económicas, pero Francisco se mantuvo al margen, disfrutando de la vida y sin preocuparse por su esposa. Años después, en 1874, tras varios intentos de retorno al trono español, Francisco de Asís regresó a su país.
Sin embargo, no podía olvidarse del desprecio hacia su esposa, quien había perdido todo su poder y popularidad. En su regreso, Francisco se dedicó a buscar una salida que le permitiera vivir con dignidad, y su amante Antonio Ramos Meneses permaneció a su lado. Finalmente, Francisco de Asís de Borbón falleció el 30 de septiembre de 1902, en la ciudad de París. Su vida se considera una de las más peculiares de la historia española, marcando un hito en la monarquía. A pesar de sus relaciones amorosas, el duque siempre fue un hombre amable y generoso, que prefirió evitar las intrigas de la política.